Bienvenido. Estamos interpretando el Nuevo Testamento. Hemos dicho que el primer paso para una correcta interpretación del Nuevo Testamento consiste en identificar la forma de expresión literaria del pasaje bíblico que estamos considerando. Daremos un panorama de los distintos géneros literarios contenidos en los 27 libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Nuevo Testamento mismo no usa la palabra evangelio de esa manera. La iglesia primitiva agregó el título evangelio a estos libros porque reconoció que solo hay un evangelio. El Nuevo Testamento conserva 4 perspectivas sobre ese único evangelio. Aquí nosotros encontramos el relato de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tenemos 4 testigos, pero un solo evangelio. ¿Dentro de qué género literario lo clasificamos? El evangelio es un género único. En él nosotros encontramos narración. Se describen los milagros, las enseñanzas, lo acontecido acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Podemos indicar también que los evangelios son biografías teológicas. Cada evangelista tiene un propósito distinto. No podemos considerar las biografías en el sentido moderno de la palabra, pues muchos de los datos acerca de la vida de Jesús no son desconocidos, ya que los evangelistas no tratan esos asuntos. Los evangelios no narran cómo Jesús se convirtió de niño en adulto. Los evangelios no relatan muchos eventos de la vida de nuestro Señor. Ellos tienen un énfasis y es en la última semana de vida de Jesús. Su muerte en la cruz y su resurrección es el énfasis principal de los evangelistas. Todo apunta a esa semana y los evangelios dedican alrededor de 1/3 de sus palabras a esa semana final. Es decir, que 29 de los 89 capítulos está dedicado a los últimos días de Jesús sobre la tierra y los otros 2/3 preparan a los lectores para esa semana final. La obra sacrificial y redentora de Cristo es entonces el corazón de los evangelios. Tenemos en el Nuevo Testamento un libro de carácter histórico, como lo es Hechos de los Apóstoles. Su autor es Lucas, autor mismo del tercer evangelio que lleva su nombre. Como Lucas mismo lo explica, Hechos es un segundo tomo, pues él ya ha introducido a través de su tercer evangelio la vida de Jesucristo. En Hechos se relata, pues, cómo él continúa obrando, no ya físicamente, sino a través de su cuerpo, que es la iglesia. En el libro de los Hechos nosotros encontramos historia, porque Lucas fue un excelente investigador y cada evento o lugar que menciona en su libro ha sido corroborado históricamente. Hubo un hombre llamado Sir William Ramsay. Este hombre era agnóstico al principio y trató de refutar los lugares históricos relatados en Hechos, lo cual lo llevó a los mismos lugares que allí se mencionan y llegó a la única conclusión que Lucas es un historiador concienzudo y por esa razón cada relato histórico está bien atestiguado. Pero la historia no se limita a contarnos hechos, sino que tiene un énfasis teológico. Es
el relato de cómo la iglesia del Señor avanzó mediante el poder del Espíritu Santo, por medio de hombres que entregaron todo su ser para llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. En Hechos también hallamos lo que es una historia selectiva. Todo historiador tiene su propio propósito y en Hechos la iglesia se extiende. Nosotros encontramos ese relato sobre cómo la iglesia avanzó en Jerusalén, llegó hasta Samaria y luego este evangelio se extiende a otras regiones de carácter gentil. Hechos 13 en adelante nos relata los viajes misioneros llevados a cabo por el apóstol Pablo. Pero Lucas es claro en señalar que él no está tratando de dar toda la información concerniente al avance y extensión del Evangelio. No nos relata, por ejemplo, cómo el Evangelio de Dios llegó hasta el África. El relato de los primeros siglos de la iglesia nos enseña con certeza que el Evangelio llegó al África, pero Hechos no nos da información al respecto, porque Lucas como historiador está relatando únicamente hechos selectivos en cuanto a su propósito para componer el libro. Existe una estrecha relación entre los evangelios y el libro de Hechos. Estos se complementan y armonizan. Nosotros hallamos el relato de la persona y obra de Jesucristo en los evangelios culminando con su resurrección. Hechos nos indica cómo Jesucristo sigue obrando mediante sus siervos en el libro de los Hechos por el poder del Espíritu Santo para hacer llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra. La salvación conquistada en la cruz del Calvario es proclamada en el libro de los Hechos. Conviene en la interpretación de este libro bíblico hacer una precisa distinción entre lo que es descripción y prescripción. Hechos, así como los evangelios, nos habla de relatos. Se nos da una información simple sobre ellos. No se nos da un mandamiento a seguir por medio de tales relatos. Pongamos un ejemplo. En el libro de los Hechos se menciona la forma como fue elegido el sucesor de Judas Iscariote. Se eligió a dos hermanos y se echó suerte para saber quién de ellos debía ocupar el ministerio que dejó Judas por transgresión. Allí hallamos lo que es algo de carácter descriptivo, la forma en que nuestros hermanos hicieron tal elección. Pero allí no se nos está prescribiendo la forma en la que debemos elegir los líderes en nuestro tiempo. Eso no lo hallamos en el pasaje bíblico. Distinga entonces entre lo que se está describiendo y aquello que se nos está ordenando. Conviene hacer pues un estudio muy detallado en el libro de los Hechos para no cometer errores interpretativos. Si estudiamos estos primeros 5 libros del Nuevo Testamento, un tema que resalta en ambos es el reino de Dios. Conviene distinguir 3 aspectos del reino. Los evangelios presentan inicialmente al reino prometido. Juan el Bautista fue un mensajero que vino a anunciar ese reino que el Antiguo Testamento prometía a la nación de Israel. Jesús mismo al inicio de su ministerio habló de ese reino prometido y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino fue inaugurado mediante la presencia del Rey del reino, es decir, Jesús.
Jesucristo mismo le dijo a los líderes religiosos: he aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Los milagros eran un testimonio vivo del poder del reino, pues el Rey Jesucristo había ya llegado. Pero el carácter de este reino en esta etapa es espiritual, porque aún no se ha consumado. Es decir, como enseñan los eruditos bíblicos, estamos en la etapa del reino del todavía, del ya, pero todavía no. Es decir, se ha inaugurado el reino, pero no se ha consumado. En el regreso de Jesucristo por segunda vez a la tierra, Él vendrá a instaurar su reino, tal como se prometió en el pacto abrahámico y en el pacto con David. Distinga entonces entre estas etapas del reino de Dios. Hallamos en el Nuevo Testamento epístolas o cartas, como se les llama también. Estas eran un medio común de comunicación en aquel tiempo. El sistema postal era utilizado únicamente para fines del gobierno. No existe, como en nuestro tiempo, un servicio postal público para personas comunes. Lo que se hacía en aquel tiempo es que los creyentes llevaban los mensajes que los apóstoles escribían a sus destinatarios. Usted puede, por ejemplo, leer las cartas de Pablo y hallará que Tíquico en algunas ocasiones se convirtió en ese vehículo para llevar el mensaje de Dios a las iglesias. Las epístolas poseen una estructura común, básica. Hay una salutación, pues una introducción. Hay un cuerpo del escrito donde el escritor desarrolla su tesis principal, que incluye doctrina y aplicaciones a la vida contemporánea. Luego concluye la carta, a veces haciendo un resumen de lo que ha dicho y saludando con amor fraternal a los destinatarios. También las epístolas es el modo pastoral de ministrar. Los apóstoles, debido a sus múltiples ocupaciones, no podían ocuparse de la vida de la iglesia y su crecimiento. En ausencia de ellos en las iglesias, enviaron cartas para corregir, para animar y edificar aquellas congregaciones cristianas. Utilice algunos principios elementales en la interpretación de las epístolas. El primer principio es que necesita identificar la ocasión y propósito que dio origen a la carta. Cuando el escritor puso por escrito el mensaje que se proponía. Por ejemplo, al estudiar la primera carta a los Corintios, descubrimos dos divisiones principales. Los primeros 6 capítulos están orientados a corregir problemas que estaban presentes en la iglesia de Corinto. A Pablo le había sido enviada información sobre las dificultades que estaban atravesando los hermanos. Y en esos primeros 6 capítulos él corrige tales dificultades. A partir del capítulo 7 en adelante, Pablo está contestando a preguntas que le han enviado los hermanos. Ellos tienen dudas acerca de diferentes temas como lo es la libertad cristiana, la adoración, los dones espirituales y la resurrección. Y Pablo en los capítulos del 7 en adelante se propone responder a eso. La ocasión y propósito nos orienta sobre cómo entender mejor cada carta del Nuevo Testamento. Estudia el contexto. Cada carta que fue escrita tiene un contexto particular y único. Los escritos bíblicos no fueron
llevados a cabo en un vacío histórico. Detrás de lo que se menciona, detrás de lo que se enfatiza, hay algún problema o alguna dificultad siendo tratada, como por ejemplo de la carta a los Gálatas, donde el apóstol Pablo está advirtiendo acerca del peligro de aquellos falsos maestros que enfatizaban que para la salvación no bastaba la fe en Jesucristo, debían guardar las ordenanzas establecidas en la ley de Moisés. Pablo entonces en su carta corrige esa falsa enseñanza y enseña que el ser humano es declarado justo ante Dios únicamente por el principio de la fe. La carta contiene 3 secciones. Los primeros 2 capítulos son de carácter personal, biográfico. Pablo se defiende ante los ataques contra su apostolado. En los capítulos 3 y 4 es la sección doctrinal de la carta. Pablo esboza y clarifica a sus lectores acerca de la justificación solo por la fe. Un tema que no es ninguna novedad, sino que fue el mismo medio utilizado por Dios para traer salvación eterna a los creyentes. Y él menciona, por ejemplo, a Abraham, que fue justificado por la fe. La última sección es de carácter práctico, son los capítulos 5 y 6. El contexto, entonces, clarifica el por qué algo es mencionado por el autor bíblico. Cuando estudie una carta del Nuevo Testamento, rastree también el argumento. Por ejemplo, el autor a los Hebreos enfatiza que Jesús es superior a las instituciones y personajes del antiguo pacto. Él mismo ha inaugurado el nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas. Este libro fue escrito para creyentes de trasfondo judío convertidos a Cristo, que estaban siendo tentados a regresar a su antigua religión, que en ese entonces era una religión lícita en el Imperio Romano, debido a la persecución a causa de la fe en Cristo. Los hermanos se sentían tentados a volver al antiguo pacto, a seguir la religión de sus antepasados. El escritor trata de animar y exhortar para que los creyentes pongan su fe sola en Jesucristo, ya que Él ha cumplido lo que antes solo era una sombra. Eso es el argumento de la carta. Interésese por descubrirlo y la interpretación de textos dentro del escrito será mucho más fácil para usted. Finalmente, el Nuevo Testamento concluye con el libro de Apocalipsis. ¿Dentro de qué género literario lo clasificamos? No podemos encajonarlo dentro de uno solo, puesto que él mismo presenta evidencias de que contiene al menos 3 géneros literarios. El primero es el género de carta. Usted lee, por ejemplo, el capítulo número 2 y 3, que encuentra 7 cartas dirigidas a iglesias ubicadas en la provincia de Asia Menor. Juan fue pastor en esa zona en sus últimos años de vida. Él conoce a las iglesias y él mismo es el encargado de instruirles y animarles a través de la revelación que el Señor le da en este libro. Desde el principio, además, Apocalipsis se presenta como profecía. El Señor está declarando a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, con el fin de que ellos sean animados en la persecución presente a no claudicar de su fe personal en el Señor Jesucristo. Por supuesto, Apocalipsis está dentro de un género muy especial que
se inició aproximadamente unos 2 siglos antes de Cristo dentro de los judíos. Recordemos que los judíos han estado desde los tiempos de los asirios bajo dominación extranjera y ha habido en ellos una hambre de liberación política. Por eso en estos 2 siglos antes se elaboraron muchos escritos que se le conoce como literatura apocalíptica. En ellos, una de sus características es que hay un intérprete celestial. También encontramos en estos escritos la lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y finalmente el escrito presenta la victoria de Dios sobre todos los agentes del mal. Apocalipsis es entonces un libro con variados géneros incorporados. Para entender mejor Apocalipsis, eh, debemos conocer las escuelas de interpretación. Una de ellas se conoce como escuela preterista. Sostiene que Apocalipsis relata los eventos acontecidos en el tiempo del apóstol Juan, es decir, lo que aconteció con la iglesia en el primer siglo. La escuela histórica nos relata o nos enseña que el Apocalipsis describe lo que ha acontecido con la iglesia desde el primer siglo hasta la edad actual. El enfoque idealista parte de un método alegórico de interpretación, pues ellos sostienen que Apocalipsis simplemente nos indica la lucha del bien con el mal y cómo el Dios triunfará sobre el mal al final de la historia. El enfoque futurista nos enseña que la clave en la interpretación del Apocalipsis está en su primer capítulo. Allí se da un bosquejo general de todo el libro. Juan mismo está tratando de compartir con los lectores que el libro tiene 3 divisiones. Las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulos 2 y 3. Las cosas que han de ser después de estas, capítulo del 4 hasta el 22. Y el último enfoque es el de la escuela o el enfoque ecléctico. Ecléctico tiene que ver con reunir los distintos enfoques para tomar sus puntos fuertes y realizar una interpretación mucho más precisa. Este enfoque es útil, puesto que Apocalipsis relata eventos que sucedieron en el primer siglo, como lo enseña la escuela preterista, pero también requiere discernimiento de parte del intérprete, saber qué parte del Apocalipsis debería utilizarse acudiendo al enfoque preterista o al futurista. Personalmente me suscribo al enfoque futurista, pues creo de que los eventos relatados a partir del capítulo 4 y 5, que nos hablan de la adoración celestial, que nos preparan para lo que es la apertura de los sellos, de las trompetas y las copas, tiene que ver con los juicios de la gran tribulación, que van a concluir con el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 19, el establecimiento del reino milenial en el capítulo 20, el juicio final al final del capítulo 20 y el estado eterno capítulo 21 y 22. Finalmente decimos que para interpretar correctamente los libros del Nuevo Testamento debemos dedicar tiempo a la lectura de todo el libro, no solo de sus partes. También debemos desde el principio notar la forma de expresión literaria en la que éste se encuentra.
No olvide estudiar con detalle el contexto. Muchas cosas que aparentemente son irrelevantes cobran énfasis si estudia y entiende el contexto. Hemos dicho que la interpretación bíblica demanda dependencia de Dios en oración. Así hagámoslo todos nosotros. Cuando estudiemos un pasaje, vayamos a la oración para que nuestras conclusiones sean lo que Dios ha querido que sean y no nuestras propias ideas. Que el Señor les bendiga.